¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? Sí, ingeniero, sí se ve. Gracias. Bien, el tema de hoy son dos: propiedades generales de los campos de corriente estacionaria y condiciones de frontera. La clase anterior habíamos adelantado el tema tercero, propiedades generales de los campos de corriente estacionaria. Y les dije que chequearan, revisaran la palabra, las palabras corriente estacionaria. Si lo hicieron, ya saben qué significa las corrientes estacionarias. Saben diferenciar en una corriente estacionaria y una corriente constante, estática. Deben hacerlo. Bien, entonces, la densidad de corriente es igual a sigma, que es la conductividad, multiplicado por los dos campos eléctricos. El primero es debido a las cargas libres y el segundo es el campo eléctrico impreso, que se produce únicamente dentro de una fuente. Y fuera de la fuente solamente hay el campo eléctrico impreso, lo que hemos visto desde electricidad y electromagnetismo, pero este campo eléctrico, más adelante en los siguientes capítulos vamos a ver que se genera no solamente por las cargas libres, sino que debido a un campo magnético se produce un campo eléctrico, y debido a un campo eléctrico se produce un campo magnético. Es decir, existe la interacción entre campos eléctricos y magnéticos, por eso es que se denominan los campos electromagnéticos. Eso se lo explica a través de las 4 ecuaciones de Maxwell, que es el objetivo de este capítulo y de esta materia, y a partir de ese capítulo de las ecuaciones de Maxwell, el último capítulo de la materia es la generación de las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético. Bien, es muy importante para poder interactuar entre las ecuaciones, diferentes ecuaciones, aplicar el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. En el teorema de la divergencia, recuerda que una integral cerrada de superficie se convierte en una integral de volumen. Y en el teorema de Stokes, una integral cerrada de línea se convierte en una integral de superficie. Es decir, utilizando esos dos teoremas, nosotros vamos a utilizarlos para desarrollar las diferentes ecuaciones en formato integral y en formato diferencial. Esto aquí habíamos explicado en la clase anterior, que llegamos a demostrar la ecuación de Laplace. Y partiendo de esta ecuación de aquí, habíamos demostrado estas otras ecuaciones. Solo ocurre estrictamente para corrientes estacionarias. El tema de hoy es condiciones de frontera. Este tema, con otras variables, ya hemos abordado. Para determinar las componentes normales se utiliza una integral cerrada de superficie, y para determinar las componentes tangenciales se utiliza la integral cerrada de línea. Entonces, aquí tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2, en el cual vamos a ver qué sucede en la frontera, en el límite entre los dos medios. Para eso tomamos en cuenta un cilindro, la integral cerrada de este cilindro, y con su longitud h. Si h tiende a 0, entonces ya estamos considerando en el límite, en la frontera entre los dos medios. En el medio 1 existen el vector densidad de corriente 1, J1, que incide en esta frontera, y aquí esta perpendicular es la normal.
Entonces, de aquí incide el vector J1 con un ángulo θ1. Aquí es indispensable saber que el ángulo siempre va a ser con respecto a la normal. Y en el medio 2 tenemos una señal, un vector J2, densidad de corriente 2, que va a tener un ángulo θ2 con la normal. Y obviamente de ahí se descompone en componentes tangenciales y en componentes normales, y se lo distribuye en las superficies superior, inferior y en la lateral. ¿Por qué razón? En esta ecuación integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector densidad de corriente y el vector superficie igual a 0, eso ocurre cuando ocurre igual a 0, es decir, lo que estamos considerando es que aquí en la frontera no hay ninguna corriente, ninguna carga, entonces eso es igual a 0. Recuerde que esta ecuación también es igual a corriente. Corriente es igual a la integral de superficie del producto punto de estos dos vectores. Si I es igual a 0, justo estamos considerando aquí en la frontera, entonces se convierte en esta ecuación y se denomina ecuación de la continuidad. Si tomamos el límite a esa ecuación, obviamente de la superficie cilíndrica, entonces ya estamos considerando en la frontera. Si esa integral cerrada de superficie le convertimos en integrales abiertas, como se trata de un cilindro, el cilindro se compone de tres superficies abiertas. La superficie de la tapa superior, en este caso, está parado el cilindro, y la tapa inferior y la superficie lateral. Entonces, y estamos considerando un delta S de superficie. Es decir, si nosotros integramos, lo que vamos a integrar es la totalidad de este delta S más note S total. Entonces, al integrar, solamente contribuye con la tapa superior y la tapa inferior, ya que la tapa lateral, la componente normal va hacia arriba y el ds sale perpendicular de la superficie hacia afuera. El ángulo que forma es 90 grados, y al destruir el producto punto en esta integral se destruye. El coseno es 0, coseno de 90, 0. Entonces, y además, la otra causal es que cuando el h tiende a 0, obviamente ya en la superficie lateral no existe. De igual manera, en las componentes tangenciales, la componente tangencial J2 tangencial en el medio 2 por el ds sí existe, pero acá en la parte izquierda, diametralmente opuesta acá, también va a existir el vector J2 tangencial por el ds. Entonces, ahí va a existir un ángulo de 180 grados, de tal forma que se anulan entre sí. Es decir, a medida que usted avanza en la distancia superior, h medios y h medios, y en la inferior, se anulan entre sí. Entonces, de todos modos, esa superficie lateral no va a contribuir con nada, solo contribuye con las tapas superiores y las inferiores. Al destruir el producto punto, como se dice, nos queda simplemente el J1 normal y el J2 normal. Al destruir el producto punto, vamos a tener en el primero, en el 1, J1 normal, vemos que el vector J1 está en esta superficie de la tapa inferior hacia arriba, y el ds sale perpendicular hacia afuera, es decir, hacia abajo. El ángulo es 180, por eso es menos. Entonces, al aplicar el límite, simplemente tenemos que el J1 normal es igual a J2 normal. Y relacionando el vector J con el campo eléctrico, recuerde, J es igual a sigma por E. Entonces, como estamos en el medio 1 y en el medio 2, ponemos con sus respectivos subíndices. ¿Preguntas, por favor?
con eso se ha determinado la componente normal tanto del vector densidad de corriente como del vector campo eléctrico. Ahora, para determinar las componentes tangenciales utilizamos la integral cerrada de línea. Esta ecuación ya lo hemos analizado anteriormente en las condiciones de frontera y lo que cambia es el vector. En este caso tenemos la frontera entre el medio 1 y el medio 2, una trayectoria cerrada y h también. Cuando h tiende a 0, justo estamos en el límite. Desaparece esta parte derecha de aquí, vertical, y la parte izquierda se anula. Aquí en cambio es el producto punto entre el campo eléctrico y el. Si nosotros tomamos en cuenta en la parte superior el sentido de movimiento a favor de las manecillas reloj, esa es la dirección de trayectoria, y usted el DL, el vector desplazamiento de L, va a favor de las manecillas reloj. Y si estamos en este primer segmento, va desde aquí hasta acá. Entonces es el producto punto entre J2 tangencial y DL. Forma un ángulo de 0 grados. Al destruir el producto punto tenemos coseno de 0, 1. Y en este mismo punto existe el DL y el J2 normal. Forman un ángulo de 90 grados. Al destruir el producto punto, el ángulo es de 90, coseno 90, 0. No contribuyen las componentes normales, tanto del medio 1 como del medio 2, acá abajo en la trayectoria inferior. Entonces, como esto ya le hemos hecho por reiteradas ocasiones en los capítulos anteriores, entonces ya ustedes saben cómo funciona. Entonces la ecuación de acá, integral cerrada de línea, el producto punto del campo eléctrico y el vector de desplazamiento igual a 0. Y se convierte en 4 segmentos abiertos, de aquí, acá, arriba, es decir, todos estos segmentos, son 4 segmentos. Al realizar ¿cómo se dice?, las operaciones matemáticas, llegamos también a que la componente tangencial del medio 1 va a ser igual a la componente tangencial en el medio 2. Y relacionando perdón, la ecuación de J con el campo eléctrico, es decir, J igual sigma por E, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces con eso ya completamos las ecuaciones de campo eléctrico y densidad de corriente en componentes tangenciales. Entonces completamos tanto las componentes tangenciales como componentes normales del campo eléctrico y de la densidad de corriente. Bien, ahora, tomando en cuenta en la figura arriba, obtenemos la tangente de θ1 y tangente de θ2, es decir, en este triángulo de acá, el θ1 tangente, cateto opuesto, que sería J1 tangencial sobre adyacente J1 normal. Lo mismo tomamos la tangente en el medio 2, tangente opuesto, J2 tangencial sobre adyacente J2 normal. Entonces, en los dos aplicamos la tangente en el medio 1 y el medio 2. Luego vamos a dividir esta ecuación de aquí con la de acá, es decir, tangente de θ1, dividimos para tangente de θ2 y reemplazando las ecuaciones de arriba, es decir, las j normales con las j tangenciales, llegamos a la ecuación que está acá abajo. Es decir, nosotros vamos, ustedes revisen, por favor, despejen de esta ecuación 3, por ejemplo, tenemos que J1 normal es igual a J2 normal, y más atrás, más adelante, hay otra ecuación, y aquí tenemos la relación entre J1 tangencial y J2 tangencial. Reemplazamos en estas ecuaciones de abajo y llegamos a esta ecuación final. Simplemente ese proceso es matemático que usted no está resuelto, usted revise, por favor. Entonces, al dividir la tangente del medio 1, el ángulo 1, para el ángulo 2, se convierte, es igual, mejor dicho, a
las conductividades del medio 1 para el medio 2. Y esto se denomina la ley de refracción para las líneas de flujo de corriente. Entonces, esta ecuación es muy importante para determinar, como se dice, qué sucede en el medio 1 y en el medio 2. Las densidades, esta palabra es muy importante, densidad superficial de cargas libres. Recuerde que también hay densidad superficial de polarización. La densidad superficial de polarización ocurre solamente en los materiales dieléctricos. En cambio, esta densidad superficial de cargas libres ocurre en los materiales conductores, tomando en cuenta que a estas alturas usted ya debe diferenciar algo muy importante, que no existen materiales conductores perfectos, tampoco existen materiales dieléctricos perfectos. Entonces, desde ese punto de vista, se analiza los medios por el cual van a atravesar o a propagarse las ondas de campos electromagnéticos. Por eso que al llegar a determinar las 4 ecuaciones de Maxwell, entonces vamos a tener todos estos parámetros: permitividad, conductividad, susceptancia, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del medio, usted tiene los valores de dichos parámetros. Entonces, las 4 ecuaciones de Maxwell analizan al mismo tiempo en cualquier medio: medio conductor, medio dieléctrico, cuasi conductor, etcétera, en diferentes condiciones, reemplazando los valores de, recuerden, vector desplazamiento, y el vector D se relaciona con el campo eléctrico a través de la ecuación de aquí, es decir, el D es igual a epsilon por el campo eléctrico. Entonces ya estamos reemplazando, interactuando ecuaciones que ya se han desarrollado anteriormente. Entonces, la densidad superficial de cargas libres, utilizando las componentes normales del vector densidad de corriente, llegamos a estos valores que están aquí. Tiene relación con las permitividades y conductividades del material. Es decir, no es que tenemos un material conductor perfecto, tampoco podemos tener un material dieléctrico perfecto. Entonces, siempre van a tener ciertos valores de permitividad y de conductividad. ¿Está claro? Bien, ahora, en la ecuación que está acá arriba, esta ley de refracción para las líneas de flujo de corriente, considerando esta ecuación, recuerden, sigma es el parámetro conductividad. ¿Cuán fácil presenta un material para el desplazamiento de las cargas? ¿Cuánto conduce? ¿Qué facilidad de conducción tiene? En cambio, la resistividad es la oposición al paso de la corriente. La conductividad es lo contrario, ¿verdad? Es decir, cuán permisible es el paso de la corriente, cuán conductor es un material. Entonces, si sigma 1 es mucho mayor que sigma 2, es decir, sigma de conductividad, es decir, el medio 1 es más conductor que el medio 2. Si dice sigma 1 mucho mayor que sigma 2, significa que el 1 es conductor, el medio 1, y el medio 2 es un dieléctrico, lo que estamos viendo acá en esta figura 3.10. Medio 1, buen conductor, medio 2, cuasi conductor. ¿Por qué razón? Porque sigma 1 es mucho mayor que sigma 2, y hemos dicho que no hay conductores ni dieléctricos perfectos. Considerando esa situación, utilizando la ecuación de acá arriba de la ley de refracción de las líneas de flujo de corriente, aplicando esa condición de que sigma 1 mucho mayor que sigma 2, entonces el ángulo en el medio dieléctrico con respecto a la normal, recuerden que los ángulos aquí son con respecto a la normal, el ángulo en el medio 2,
A ver, aquí hay un cuasi conductor, correcto. Parece que debía un medio conductor, entonces es cuasi conductor, es decir, tiene una leve capacidad de conducción. Entonces el ángulo en el medio 2 es igual a 0. Entonces, si aplicamos esta condición que sigma 1 es mucho mayor que sigma 2 y utilizando la ecuación de acá arriba, se determina que el ángulo θ 2 es igual a 0. Produce esta configuración. Es decir, el vector J que entre con este ángulo siempre va a salir en el otro medio cuasi conductor perpendicular a esta línea divisora que divide al medio 1 y al medio 2. Entonces aquí estamos haciendo ese análisis en la ecuación de arriba. Entonces tangente de θ2 es aproximadamente igual a 0. ¿Recuerden? Y reemplazando en la densidad superficial de cargas libres en las ecuaciones anteriores, llegamos a este valor, que es igual a D2 normal. Preguntas, por favor. Entonces, esa es la clase del día de hoy y nos resta para el día de mañana, la siguiente clase, solamente la conductancia y resistencia. Bien, como este es un tema que ya se vio en electricidad y electromagnetismo, vamos a adelantar este tema para dedicarnos desde de hoy mismo al análisis y resolución de problemas. Este capítulo más tiene que ver con los sistemas de puesta a tierra, los aterrizajes, pero no de aéreo plano, sino de tierras. Bien, entonces, conductancia y resistencia. Tenemos aquí dos materiales conductores, el de la derecha, cargas positivas, y el de la izquierda, cargas negativas. El de la derecha está a un potencial B1 y el de la izquierda está a un potencial B2. Si tomamos en cuenta la definición de una fuente de fuerza electromotriz, es decir, un generador, aquí estamos abajo en un círculo, el generador. En el generador, los electrones van del terminal negativo al terminal positivo. Para mover esos electrones de un potencial inferior a un potencial superior, es decir, de menor potencial a un punto de mayor potencial, la fuente tiene que realizar trabajo. Eso se vio también en electricidad y electromagnetismo y en un tema anterior que también ya vimos. Bien, entonces la ecuación que relaciona la capacitancia de un material, tenemos aquí esta ecuación: capacitancia es igual a la carga total dividido para la diferencia de potencial entre los dos materiales conductores que forman el capacitor. Entonces, aquí cabe señalar que un capacitor o un capacitor está definido cuando está compuesto por dos materiales conductores de igual magnitud en cargas, pero signos diferentes. Cualquier cosa que cumpla con esa definición es un capacitor. Entonces, esto además es un capacitor. La capacitancia que existe dentro de estos dos materiales conductores de carga positiva y negativa, magnitudes iguales. Entonces, esta es la ecuación que ya se vio también en la materia de electricidad. La ecuación de corriente es igual a esta, reemplazando, recuerde además que en la ley de Gauss, la condición para aplicar la ley de Gauss es que las líneas de campo eléctrico que atraviesen una superficie imaginaria deben hacerlo en forma perpendicular. Como aquí ya hemos determinado las componentes normales y las componentes tangenciales, si usted realiza
como se dice, una superficie gaussiana, puede ser, aquí en este caso está en el material conductor de la derecha, ahí tiene usted una superficie gaussiana. ¿Y cuáles son las líneas de campo eléctrico? O en este caso estamos tomando en cuenta esta ecuación de corriente, y la que está incluida es el vector J, densidad de corriente. Entonces, la que va a atravesar perpendicularmente esa superficie imaginaria es la componente normal. Por eso que aquí se destruye el producto punto y al final lo que se tiene es la componente normal. Dicha componente lo atraviesa en forma perpendicular la superficie imaginaria S que se está poniendo en el conductor de la derecha, que tiene cargas positivas. Y reemplazando el J normal de las ecuaciones acá anteriores, vimos, entonces llegamos a esto de acá, resolviendo la integral cerrada de superficie de esta trayectoria es cerrada, como es una pequeña esfera, se convierte en una abierta, como acá sería sigma epsilon rho sub s por s, pero rho sub s es carga total sobre superficie total. Ahí se anulan las superficies y de ahí se queda solamente que la corriente es igual a sigma sobre epsilon por la carga. Entonces eso sería la corriente que va a existir aquí en este generador. Como la carga es directamente proporcional al potencial, es decir, si aumentamos la carga dentro de un capacitor, va a aumentar el potencial. Si disminuimos la carga, también va a disminuir el potencial. Por eso es que aquí se pone esta inecuación, que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial. También podemos decir que la corriente, es decir, si nosotros tomamos en cuenta la ecuación de acá arriba, en esta parte de acá, la corriente J por S, y ustedes en la ley de Ohm, recuerde, I es igual a R, a ver, B es igual a R por B. Si R por I, perdón, si despejo la I, va a ser igual a B sobre L, pero 1 sobre R es G, la conductancia. No confundir el parámetro G, que es conductancia, es de tipo macroscópico, depende del volumen, con la conductividad, sigma. Sigma es de tipo microscópico, intrínseco del material, ¿sí? Sigma conductividad, en cambio G conductancia. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos que la corriente es igual a la conductancia por la diferencia de potencia. Ustedes en circuitos eléctricos 1 ya utilizaron este término, ¿verdad? Cuando realizaban el análisis de nodo con asignaciones de potenciales. Esta es la ecuación que ustedes utilizaban en circuitos eléctricos 1 para el análisis de nodos con asignación de potencia. Entonces es la conductancia del material. Y despejando esa variable G y reemplazando la corriente que tenemos acá, en la parte de acá arriba, esta corriente, llegamos a la ecuación de que la conductancia es igual a sigma sobre epsilon por la capacitancia. Y la conductancia G viene en amperios sobre voltios, y amperios sobre voltios es Siemens, o también denominado mho. Y el mho se le representa con este símbolo inverso, invertido al ohmios. Entonces, en la resistencia es ohmios, en la conductancia es mho, el símbolo invertido de ohmios. Y finalmente, la resistencia a partir de la ley de Ohm, resistencia, voltaje y diferencia de potencial sobre corriente. Entonces, viene en
ohmios. Es decir, que este símbolo de aquí, el ohmios y el mho, vuelta es invertido. Recuerde, la conductancia es el inverso de la resistencia o viceversa. Con eso hemos terminado el capítulo 3 y nos resta por aplicar a los problemas. Preguntas, por favor. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, que sí estamos. Bien, entonces, miren, vamos a revisar. A ver, aquí dice copia, mapa mental. Ah, caramba. Mapa mental. Esto no va. Bien. Tarea individual. Bien, entonces vamos a ver las tareas individuales. Estos problemas son sacados del libro de Popovi que ustedes tienen en el aula virtual. Ahí así entran al bloque 0, ahí dice la parte de bibliografía, les lleva a este material. Entonces hay que resolver este problema, son sistemas de puesta a tierra. 1, el 2, el 3 y el 4. Son 4 problemas que usted van a resolver. Son sacados del libro en inglés que ustedes tienen ahí. Estos problemas están semi-desarrollados. Usted tiene la oportunidad de ir chequeando si está, como se dice, yendo por un buen camino en el desarrollo de los problemas. Entonces, capítulo 3, aquí está el libro que les decía. Entonces, de aquí está sacado, está toda la información que les he proporcionado. Mire, aquí están los temas y les doy para que los analice. Ya están semi-desarrollados. Sus problemas están semi-desarrollados, así que no va a tener ningún inconveniente. Entonces, revisar esa información. Bien, este primer tema. Dice, un electrodo hemisférico de muy alta conductividad. Entonces, voy a pasarle esto al panel. Voy a coger esta parte. Ahí. Dice, un electrodo hemisférico de muy alta conductividad es enterrado en la tierra pobremente conductora. Entonces, el electrodo es este de aquí. Voy a ponerle en negro. Es este. Por aquí. Acá. Y acá. Voy a pintarle.
Este es el electrodo. Dice, un electrodo hemisférico de muy alta conductividad. Está enterrado en la Tierra, es decir, lo que está enterrado, ¿sí?, de todo ese electrodo, lo que está enterrado es lo que ven ahí pintado de naranja, pero electrodo es todo lo que les puse acá arriba. Entonces, ese es un semiesfera, lo que está acá. Esa es la parte que está dentro de la Tierra. El electrodo sigue acá arriba. Todo esto es electrodo. Por ahí lleva una corriente que está ingresando. Entonces, dice, como se muestra en la figura, determine la resistencia del sistema, es decir, la resistencia de esta Tierra. La Tierra tiene una conductividad sigma. Decía que el electrodo hemisférico es un material conductor, es un metal, ¿verdad? Ya tiene una alta conductividad. Y la Tierra tiene una, dice, la Tierra pobremente conductora, es decir, es sigma, pero no muy alta como el material conductor. Si una corriente I fluye del electrodo hacia la Tierra, es decir, del electrodo de aquí está hacia adentro, está ingresando la corriente, determina la intensidad del campo eléctrico en todos los puntos sobre la superficie de la Tierra. Me piden calcular el campo eléctrico sobre todos los puntos aquí sobre la superficie. Aquí me piden el campo eléctrico en la superficie. Bien. Es muy importante saber dibujar las líneas de campo eléctrico, las líneas de corriente eléctrica. En los problemas anteriores, y ahorita ya no necesito esto, para usted poder dibujar el campo eléctrico, inicialmente necesitaba una carga positiva y una carga negativa, sabiendo que las líneas de campo eléctrico van desde la carga positiva y terminan en la carga negativa. Ahora no tenemos el campo eléctrico, ahora tenemos corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica en ecuación es igual a la integral de superficie del producto punto entre el vector J y el vector superficie. Tenemos el vector superficie. Y si hacemos integral cerrada de superficie, nos permite hacer ¿qué cosa? En esta semiesfera que está enterrada de color naranja, vamos a colocar una superficie imaginaria de radio R, también otra esfera. Recuerden que esta es una semiesfera de radio A, para garantizar que las líneas, en este caso de J, no de campo eléctrico, de J, lo atraviesen en forma perpendicular dicha superficie. Entonces, dibujamos esta superficie imaginaria. Y sobre la superficie imaginaria seleccionamos un diferencial de superficie, como habíamos hecho en los casos anteriores, ¿verdad? Con la ley de Gauss. Esta que estoy poniendo con azul es la superficie escalar, diferencial de superficie escalar, y sobre ese diferencial de superficie escalar dibujamos el vector J y el vector ds. ¿Cómo va dirigido el vector J?
Si usted recuerda, aquí, a más de esta, a ver, primero, este es un cilindro. Sin el cilindro, usted sabe la dirección que circula la corriente. Entonces, la corriente va en esta dirección. Si usted sabe que en esa dirección va la corriente, por ende también ya conoce la dirección de quién, del vector J. Es decir, J va en la misma dirección de circulación de la corriente. Y el campo eléctrico tiene relación con el vector J a través de esta ecuación. Entonces, una vez determinado la dirección de circulación de la corriente I, usted ya puede conocer la dirección del vector J. Y si conoce la dirección del vector J con esta ecuación, ya va a conocer la dirección del vector campo eléctrico. En otras palabras, si conoce I, también el campo eléctrico va en esta dirección. ¿Está claro? Entonces, si las líneas vienen hasta aquí, así, entran en esta forma, inciden ahí en esa superficie, en esa del cilindro. Pero al llegar a esta semiesfera que está enterrado en la tierra, ¿verdad? Las líneas ya, como es una esfera, las líneas salen radialmente. De aquí salen radialmente. ¿Sí ven? Radialmente. ¿Está claro? Y van a atravesar esa superficie imaginaria de radio R. Esta superficie imaginaria de radio R. Van a atravesar de forma perpendicular. Entonces, como yo deseo aplicar la ecuación de corriente, la primera que está acá arriba en la parte superior, entonces esa ecuación lo que requiere es una superficie imaginaria. Sobre la superficie imaginaria seleccionamos un diferencial de superficie escalar y sobre ese diferencial de superficie escalar dibujo el vector J y el vector ds. El vector ds siempre es perpendicular de la superficie hacia afuera. Algo importante, si ve aquí, eso yo siempre tomo en consideración. El que está con azul es el diferencial de superficie. Mire, los vectores salen de la superficie, es decir, todo esto de aquí es la superficie. Salen de la superficie hacia afuera. ¿Estamos claros? Entonces, el vector de S y el vector J, como el vector, la corriente entra y sale aquí radialmente y justo en ese punto es así. Los vectores tienen la propiedad de trasladarse y viene acá y ubicamos el vector J. Entonces, así es como se determina, se ubican los vectores J y S. El siguiente paso ya es destruir el producto punto y obviamente la integral cerrada de superficie de la esfera es una superficie abierta. Entonces aquí la integral cerrada de superficie es una superficie abierta de la semiesfera. Eso usted ya conoce, está resuelto acá. Entonces se ve, descubrimos integral cerrada, aquí sería una integral abierta y como es una semiesfera que está enterrada, por eso es la superficie dividido para 2, es la mitad que está dentro de la Tierra y el radio es de 0 a 1.
Entonces, con eso hemos obtenido el vector J, que es igual a este valor. Y J, relacionando con el campo eléctrico, con esta ecuación, despejamos el campo eléctrico, reemplazamos el J y ya tenemos el valor del campo eléctrico que viene expresado en voltios sobre metros. Entonces, eso es lo que se tiene al resolver esa ecuación. Ahora, para determinar el vector campo eléctrico se utiliza la ecuación delta B igual a menos o más desde el punto A al punto B, el producto punto entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento de eta. Aquí el signo menos es cuando vamos de menor a mayor potencial. El límite superior está ubicado en un punto de menor campo eléctrico y el límite superior en un punto de mayor campo eléctrico. Vamos a utilizar ahora el positivo. Eso significa que el límite inferior debe ubicarlo en un punto de mayor campo eléctrico y el límite superior en un punto de menor campo eléctrico. Entonces, ahí tenemos la ecuación, esta ecuación de aquí, cuando nos dirigimos de un punto de mayor a menor campo eléctrico. Y si yo hago lo contrario, delta B va a ser igual a menos el punto de L sería esta ecuación. Quiero que ustedes me digan cuál de las dos alternativas de ecuación estamos aplicando acá en este gráfico. La que va de un La punto de segunda menor campo dice, eléctrico a un punto de mayor campo eléctrico. la ¿Por segunda, qué? ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Por el signo porque el signo y el vector menos, de por el L. signo, ¿Por cuál? No, por el signo menos, le digo es que me dice la integral de del menor campo eléctrico en punto de con, mayor campo eléctrico. con azul. Esto de aquí, digo, ¿cómo ustedes se dan cuenta cuál de las dos ecuaciones están utilizando? ¿Cómo se dan? Por la dirección del vector de L, que es la trayectoria de integración. Exacto. Entonces, aquí es importante el vector de L. Ese es el que determina, cuando usted tiene un dibujo, ahí usted ya visualiza, dice, ah, está tomando en cuenta con el signo negativo, porque está yendo de un punto de menor. La flecha en la dirección de campo eléctrico apunta al menor campo eléctrico. Entonces, si yo voy en la misma, vamos a cambiar de color, aumentar. Si yo voy, mire, en la misma, de aquí para acá, en la misma dirección, la flecha que lleva el campo eléctrico, la flecha me indica el menor, el inicio el mayor. Entonces, si yo voy, el de L voy en la misma dirección, es de mayor a menor. Pero si voy en contra a la dirección del campo eléctrico, va de menor a mayor. Ese es el indicador. Y de L, recuerde que es la variable ficticia que me indica el desplazamiento del límite inferior al límite superior. Ese es el vector de L, una variable ficticia que debe ser reemplazado por la variable real del problema. La variable real del problema es el radio, es decir, en esta superficie oceana es el radio el que determina la variable de integración. Entonces tenemos que relacionar de aquí del centro a este punto es L. Si yo avanzo de ese punto,
un poquito más, tenemos el DL. Y ve ahí que el DL es igual a menos D, es decir, el sentido es inverso. Entonces, muy importante esa situación. Eso es lo que yo tomo en consideración en los exámenes. Es decir, más me fijo en eso, en la ubicación correcta de los vectores. Ahora, también es importante, si yo prolongo, miren, ¿por dónde pasa? Si yo prolongo esos vectores, ¿por dónde pasa? Aquí. Por el Radialmente desde el centro centro. radial. Realmente, eso es muy importante que ustedes se aseguren en los dibujos, porque si, por decir, está dibujando el vector campo eléctrico, viene y al azar, voy a poner acá, esto después le borro, y me dice, ah no, recuerda que siempre dicen al apuro, y me ponen esto, viene, estaba haciendo al apuro, no hace esto. ¿Qué significa eso? Me pone el campo eléctrico, está ubicado, me pone aquí, este es el DL, correcto. Luego me dice de aquí, voy a poner de otro color, me dice de aquí para acá, es el vector DR, ya dibujó. ¿Es correcto? ¿Qué están fallando ahí? ¿Alguien me puede decir? Que no está dibujado del centro radialmente. No está cumpliendo con las definiciones de la geometría de las líneas de campo eléctrico, la geometría de las líneas de densidad de corriente. No está cumpliendo con eso. Es decir, lo que está haciendo es, miren, si yo dibujo, acabo de decir, sale de aquí, como es una semisfera, las líneas salen radialmente, radialmente. Y si salen radialmente, ¿qué pasó aquí? Mire ahí, el dibujo es, ¿estamos cumpliendo con la definición? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tomo en consideración. No es de coger y dibujar los vectores por donde quiera. Y, y aún más, hay estudiantes que me vienen y me hacen esto. Por ejemplo, aquí, justo estaba revisando. El J viene, viene para acá, el J me ponen por ahí, el DS me ponen para acá, así me ponen. ¿Está correcto eso? Está saliendo de la... ¿Es correcto eso? Estoy cumpliendo con la definición al poner esos dos vectores sobre la superficie. No, No, ¿verdad? No, Y no quiero escuchar, es que del apuro no puse bien eso. Es que ya no me quedó tiempo y puse eso. No, el problema es que no tiene ni idea por qué está dibujando esos vectores. No tiene idea cómo se dibujan los vectores. ¿Cuál es como se dice, el mecanismo para poder dibujar esos vectores? ¿Cuál es la teoría que rige para dibujar esos vectores? Desconoce, por eso, con tal de poner el DS, no importa para dónde vaya. Con tal de poner el J, no importa para dónde vaya. Dice, no, ahí está el J. ¿Está claro? Entonces hay que hacer un buen dibujo, por favor. Entonces, no quiero escuchar en decir, es que ya se sobreentiende. No es así. Hay que hacer correctamente. Además, sigo viendo fallas. Me ponen eso. ¿Es correcto eso? Estoy poniendo aquí. ¿Es correcto eso? Les pregunto, aquí en esta ecuación del amarillo, ¿es correcto? no, Inge, parece una multiplicación de escalares. Tampoco no es multiplicación.
sigo viendo que hay estudiantes que me ponen el punto para multiplicar. Entonces vayan corrigiendo. Por cada falla de eso les bajo un punto. Es decir, si usted dice, tengo esto, si hablamos, nuevamente voy a decir, eso es correcto. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede decir? Punto entre dos vectores. Un poquito más alto, por favor. Producto punto ahí. El producto punto, correcto. Si yo destruyo el producto punto, ¿qué es necesario? Eso es correcto, ¿verdad? Estoy destruyendo el producto punto. Pongo la magnitud del vector E por la magnitud del vector de L y por el coseno de θ. Esto es correcto. Pero hay estudiantes que siguen con esa idea del colegio, no sé, en donde ahí sí es factible la X o el punto que significa por. Acá no. Si usted aquí me pone el punto para multiplicar, voy a poner de otro color. Aquí me va a poner el punto para multiplicar. ¿Es correcto? Les pregunto, ¿es correcto eso? ¿Aló? No, no es correcto. Aquí. Este de aquí, mire, le voy a pintar esto. Estos dos le voy a pintar para que vea el error que usted comete. Entonces arriba, ahí tengo el punto, tengo los vectores. Y abajo, miren, sigo manteniendo el punto, es decir, no he destruido. ¿Está claro? Eso es error. Entonces son errores que sigo observando en los problemas. Quiero que no vuelvan a cometer. Y también, esta letra E es para el campo eléctrico. Esta letra de aquí es para la permitividad. Y esta letra es para la fuerza electromotriz. Sigo viendo en los ejemplos, me ponen esto. ¿Sí ven? ¿Es correcto eso? ¿Qué estoy haciendo con esta ecuación que acabo de poner? ¿Alguien me puede decir? Haciendo un producto punto con la permitividad del material. Ya, la permitividad, gracias. Pero la permitividad es vector. No, es una escala. Mire, es un error garrafal. No quiero ver eso. Cuando me hagan eso, le bajo puntos. ¿Estamos? Entonces, ahora también hay errores como el que voy a ponerles. Siguen habiendo ese tipo de errores. Esto de ahí me pone. ¿Qué significa eso? Un segmento. ¿Qué significa eso? Un segmento ahí. Un segmento. El vector es L. El D significa de derivada. Entonces, no pueden poner la raya incluyendo al D. Es solamente al L. Este es el vector. El D es una letra que indica derivada.
Pero si usted le pone la raya hasta la D, eso es un segmento que va dirigido entre el punto D y el punto L. Entonces, vayan corrigiendo esos errores, porque por cada error de esta naturaleza les bajo un punto. ¿Está entendido? Entonces, miren, les he puesto los errores que tienen para que no sigan cometiendo. Cuidado, va a decir, vean, en clases ha puesto estos vectores, está mal resuelto el problema. Obvio, en el problema le estoy poniendo los errores que están cometiendo ustedes. Entonces, el problema está resuelto acá. Entonces aquí planteamos la diferencia de potencial, el signo negativo, de acuerdo a lo que está escrito, va de un menor a mayor campo eléctrico. Como nos dice en el problema, determinar la resistencia del sistema, entonces de aquí se va hacia el infinito. Por eso es que va del infinito hacia el punto R, justo al punto de aquí. Este es el punto, no superficie. El punto R. Entonces ya tenemos la integral de infinito a R, destruimos el producto punto, ustedes ya saben, reemplazamos la variable ficticia con la real, que es negativo, y reemplazamos el vector del campo eléctrico que ya se determinó acá arriba, en esta parte, aquí, y al final se integra, se aplica. Cuando R va al infinito, cualquier cosa dividido para infinito es 0, desaparece este término y solamente me queda lo de aquí. Y aplicando la ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Al reemplazar ese voltaje se eliminan las corrientes y ya tengo la resistencia del sistema. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Y este es el gráfico para determinar la resistencia del sistema. ¿Está entendido? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, revisen ese problema, está resuelto, cualquier cosa, me avisen. Este problema de aquí es sacado de libro, que usted tiene que resolver, ¿verdad? Ahora ya no se trata de un solo electrodo. Ahora aquí tenemos dos electrodos. El del electrodo de la izquierda se llama electrodo 1, lleva una corriente I. El electrodo de la derecha se llama electrodo 2, también lleva una corriente I. ¿Por qué? Tengo aplicado una diferencia de potencial entre los dos puntos. Y en una fuente, mire, la fuente, usted ya sabe por electricidad y circuitos 1 que esta fuente, la corriente va de menos a más aquí. En una fuente de menor a mayor, circula así, en este sentido. Aquí entra y aquí sale. Y entra y acá sale. Este electrodo, la corriente entra. Este otro electrodo, la corriente sale. Ambos electrodos tienen la misma intensidad, el mismo valor de corriente. ¿Qué ecuación se utiliza? Lo mismo, esta de aquí. Pero ahora usted tiene dos. Entonces debe calcular el J1 y el J2. Miren la diferencia entre J1 y J2. J1 yo estoy tomando como referencia para la superficie gaussiana en el electrodo 1. Aquí está la superficie imaginaria que le he pintado de rojo. Y sobre
superficie, selecciono un diferencial de superficie escalar y sobre ese diferencial de superficie escalar dibujo el vector J1 y J2. ¿Por qué J1 y J2 van en esa dirección? Al llegar aquí, mire, J1 va de izquierda a derecha. Al llegar acá, el J2 también viene de izquierda a derecha. Los vectores tienen la propiedad de trasladarse manteniendo la misma magnitud, dirección y sentido, y de la superficie de S salen hacia la derecha los dos vectores J1, J2. Pero la distancia, el radio es diferente. Para el J1, el radio, justo como estamos en la referencia del electrodo 1, el radio es L. De aquí al diferencial de superficie es L. Pero para el electrodo 2, la distancia que existe del electrodo 2 de aquí hacia la superficie gaussiana que está, es la distancia total L menos L. O sea, eso es lo que está viendo acá. L menos L. Esa es la diferencia. Y luego aplica la ecuación que relaciona entre el vector J y el vector campo eléctrico. Recuerde aquí, para poder dibujar las líneas de campo eléctrico, usted debe dibujar aquí en formato, escribir en formato vectorial. J1 vector, E1 vector, para decir que la dirección del campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido del vector J. Es muy importante. Y de ahí usted aplica la ecuación del potencial eléctrico entre los dos vectores, está desarrollado, integra y ya tiene la resistencia del sistema. Y aquí le hace una restricción que si la longitud de separación de los electrodos es mucho mayor que el radio de los electrodos, se simplifica y tenemos este valor. Eso sería en el problema de acá, el problema 2. Tenemos solamente una conductividad. Entonces acá usted ve, el electrodo es esto. Voy a ponerles en el pie. Lo que está con naranja es el electrodo y el resto es una conductividad sigma. Vamos a ponerle bueno, si pongo de color se va a pintar todito. Entonces todo esto de aquí es la conductividad de aquí, la conductividad sigma, la Tierra, una sola conductividad. Acá también en ese problema tengo dos electrodos pero una sola conductividad. En los dos siguientes problemas, eso ya les dejo para que ustedes revisen. Este problema revisen por favor, ya con valores. Suponiendo que usted está cerca de un electrodo, ya aquí vamos a, voy a pasarle al Paines. Bien. Suponiendo que tenga un electrodo, este electrodo de aquí. Normalmente en las subestaciones eléctricas tenemos esto. Estas son de alto voltaje, miles de voltios. Estos de aquí son pararrayos y justo aquí vienen las líneas de alta tensión. Acá está limitado la Tierra, ¿sí? Estos de aquí son los pararrayos. Estos de aquí son los pararrayos. Siempre los rayos buscan la parte más alta puntiaguda. Si por aquí viene un rayo, son atraídos acá, a las puntas. Evitan que
caiga aquí en el cable o los transformadores que vienen acá. Son carísimos. Entonces se ponen pararrayos y todos esos rayos vienen acá. Y estos pararrayos tienen electrodos enterrados aquí en la tierra. Estos de aquí están enterrados en la tierra, la superficie. ¿Estamos claros? Suponiendo que uno de estos electrodos es uno de estos y justo cayó un rayo y una persona está transitando por aquí. Si ven lo que le podía ocurrir a esa persona. Por eso es que ahí en las subestaciones el piso no es tierra, el piso es de piedritas. Estamos claros, esas piedras son aislantes, aísla mejor que la tierra, es más conductora que la piedra. Entonces, cuando las personas se desplazan por este piso que está con material, ¿cómo se llama? Piedra, ya no va a, como se dice, a pasar por su cuerpo esas cargas, no va a conducir. Por eso también que utilizan zapatos especiales. Pero suponiendo que ahí no, como se dice, no haya esas piedras, haya tierra, y la tierra es conductora, tiene esta conductividad. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a esta persona cuando se acerca? Este problema está desarrollado y mire el potencial que va a recibir, la diferencia de potencial entre los dos pies. ¿Cuánto es? ¿Alguien puede leerle, por favor? ¿Qué voltaje le va a recibir ahí? Aquí está resaltado. ¿Alguien puede leerlo, por favor? La diferencia. 2387.32 voltios. Ya, gracias. Si ven la cantidad de voltaje que hay ahí, cuando la persona se está desplazando, está cerca, ¿sí? ¿A qué distancia se encuentra? El electrodo es de 25 centímetros. 25 centímetros. Recuerde que estamos en una subestación bien grande, ¿verdad? Poderosa, para que soporte esa corriente. Y la corriente es de 500 amperios. Justo por ahí va a pasar 500 amperios. Y la distancia es de 75 centímetros, la distancia de separación de las piernas. Entonces, eso es muy importante. Si la persona justo está a 25 centímetros, justo al lado aquí, la distancia al lado es 2000 y picos de voltios. A medida que se va alejando, ya el voltaje va disminuyendo. Entonces, muy importante. Por eso es que en las subestaciones tienen ese sistema de protección. Entonces, por favor, revisen ese problema que está desarrollado, totalmente desarrollado. ¿Está claro? ¿Qué dice? Una varilla de cobre está enterrado la mitad de una esfera de radio A, como se muestra en la figura 3.14. Calcular la diferencia de potencial que recibiría una persona si se encuentra junto a la varilla, justo a 25, aquí al lado. Calcular la diferencia de potencial que recibiría una persona si se encuentra junto a la varilla. Si la distancia entre los pies es de una distancia de, considere los siguientes datos. Con estos datos, con 500 amperios, va a recibir una descarga de 2387 voltios. Ahora no sé si es que subsista para contarlo. Más probable es que no. Siga viviendo, ¿verdad? Se mueren. ¿Está claro? Profe, un análisis similar tenemos que hacer para la pregunta número 1, porque al final también nos dice que hagamos un análisis para una persona que está sin equipos de protección, sin zapatos, creo que dice. Este es el análisis. Pero en el 1 no tenemos valores, entonces. Ya, por eso, el análisis nada más. Usted dice, suponiendo que la corriente no sea 500, sea 100, que la corriente no sea 500, sean 1000.
¿Cuánto va a recibir? Usted supone a qué distancia se encuentra. Por eso aquí le doy como referencia. Es decir, esto es la suposición del problema de acá. ¿Está claro? Ah, Bien. ya, gracias. Estoy resolviendo su suposición. Una de las suposiciones, suponiendo que hay 500 amperios. Ahora usted suponga que haya más de 500 amperios. Un rayo no es solo 500 amperios. Un rayo, esto viene, es una energía bien alta, viene al rojo vivo, eso. La energía es bien alta. Le quema algo, desaparece, ¿verdad? Lo que toca. Al metal no le derrite porque es grueso. Y se va toda esa energía a tierra, se disipa a tierra. Entonces aquí supóngase que la corriente no es de 500, es de 1000 amperios. Está en una industria donde se manejan corrientes altas, ¿sí? Y por un descuido la persona está por ahí, en el momento equivocado, justo al lado de un electrodo y descalzo. ¿Qué puede suceder? Pero si está protegido, como les decía, en las subestaciones existen, aquí hay piedras, esas piedras le aíslan, es aislante, pero no es suficiente con esa corriente. También la persona que va a transitar por allí utiliza unos zapatos especiales, si estamos claros. Todo eso le ayuda a proteger a las personas que transitan por ese sitio. Por eso es que está cercado ese lugar. Dice, cuidado, peligro, si alguien pasa por ahí, aténgase a las consecuencias. Obviamente para las personas, como se dice, para Ingeniero, los niños, ¿verdad? Que no saben. Sí, dígame. ingeniero, si solo tuviera un pie, ¿Cómo? si solo tuviera un pie dentro no le pasaría nada, ¿verdad? No hay diferencia de potencial. O si solo, No le pasa ajá, nada. si que la persona solo tuviera un pie, o sea, No hay no le diferencia pasaría de nada, potencial. no No le le cogería el pasa. voltaje. Si usted va saltando en una pierna, no le pasa nada porque no hay diferencia de potencial. Pero sí, mientras no toque nada, ¿verdad? Estés en el espacio libre, con decir aquí, suponiendo que una pierna tiene arriba y la otra pierna acá, y sus manos no toquen nada. ¿Estamos claros? Si tiene una pierna aquí y sus manos tocó algún metal que está acá, adiós. ¿Está claro? Sí. Lo mismo acá, tenemos las líneas de alta tensión. Esto les hago a los de electricidad. Y vienen los cables, algo así. Cable, este es el cable de alta tensión. Si viene una persona, se coge de estos, del mismo cable, no le pasa nada. Si está en el aire, no le pasa nada. Por eso es que los pajaritos que se sientan aquí, no les sucede nada, ¿verdad? Porque un solo cable está a un mismo nivel de potencial. Y la resistencia de ese segmento de alambre es bien bajísimo, que no le va a coger una diferencia de potencial. ¿Estamos claros? Pero si agarra los dos cables, adiós, hay una diferencia de potencial y pasa una corriente, la corriente que le mata. El voltaje le bota, es como una fuerza, como se dice, que le repele. Es decir, cuando usted tiene dos magnetos, ¿verdad? Y ambos son polo norte, trate de acercarle esos dos magnetos de polo norte. No puede unirles porque hay una fuerza de repulsión. Ese tipo de fuerza es de alto voltaje, es decir, cuando usted llega, le bota.
En cambio, la corriente le atrae, no le suelta. Entonces, cuando usted quiere tocar un cable, suponiendo acá le voy a dibujar, este cable, por ahí circula una corriente y entonces si sus manos vienen y este es el pulgar y estos son los 4 dedos, si coge así, la corriente que circula por ahí tome el control y usted cierra sus manos, no le afloja, es decir, usted ya no tiene control de sus manos, no le afloja. Por eso es importante, si usted toca un cable que no sepa la corriente que circula por ahí, poner su pulgar así, a ver, no me salió tan bien. Es decir, si toca las manos, es decir, estos dedos están tocando al alambre. Entonces, cuando pasa una corriente, usted pierde el control y hace que cierre Como aquí no hay nada, usted puede retirar. ¿Está claro? Quizá el dibujo no está tan bien. ¿Sí me entienden? Es decir, en vez de agarrar el alambre con la palma de la mano, haciendo contacto el alambre, usted, la palma de la mano debe estar en sentido contrario del alambre. ¿Estamos claros? Es decir, los 4 dedos no con la palma, es decir, topas con la parte inversa de la palma y el momento que pasa una corriente, usted pierde el control y cierra hace que cierre los dedos, hace puño. ¿Estamos claros? Si el alambre está dentro, es decir, en contacto con la palma, no le va a aflojar. Pero si usted hizo con la parte inversa de la palma, cierra y puede retirar. ¿Está claro? Sí, sí está claro, gracias. Okay. Bien, preguntas por favor. Ya les he dado, como se dice, unas pequeñas indicaciones para que ustedes se pongan a resolver el problema, no a copiar. ¿Verdad que esto está resuelto? Cuidado, me van a copiar y en el momento de la exposición no saben qué decir. Ahí yo me doy cuenta cuando tienen dominio o cuando el problema les domina. No pueden explicar. Entonces, cuando usted no tiene dominio del problema, hace lo siguiente. Empieza primerito, dice, dibujamos el vector campo eléctrico, el vector de L, también dibujamos el vector superficie, el vector J. Luego, como se dice, una vez que ya termina de todo eso, dice, no, nos basamos en la ecuación de la corriente, destruimos el producto punto. Es decir, me van poniendo segmentos totalmente discontinuos. Pero si la persona que resolvió el problema sabe cuál es el mecanismo, cómo empieza, dice, tengo un electrodo que está enterrado la mitad de la esfera, circula una corriente I, de acuerdo a como se dice, a la gráfica de los vectores de densidad de corriente, el J va en la misma dirección que circula la corriente, no dirección de la corriente, que circula la corriente, bueno, y me va ordenadamente, algo así. Pero en la exposición usted tiene que estar preparado y evitar redundancias. Si estamos claros. Entonces, primerito, ¿qué es lo que dice? Planteamos la ecuación. Lo primerito que hace es planteamos la ecuación. Y en función de la ecuación, ¿qué requiere la ecuación? Muy bien, dibujar los dos vectores. ¿Cómo? Acá una superficie imaginaria. ¿Qué debe hacer? Atravesar en forma perpendicular dicha superficie, estos vectores, etcétera, etcétera. Es decir, en una secuencia va la ecuación, vectores en el gráfico, va interactuando. ¿Sí? Pero en las exposiciones la mayoría me terminan de dibujar el gráfico y luego dice, recién se acuerdan, utilizando la ecuación de esto para calcular, destruimos, pero no tiene sentido. ¿Sí está claro? Es
Es decir, tiene que haber coherencia, secuencia en el desarrollo del problema. Es como cuando una persona que está construyendo una casa va en secuencia, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? No va a decir, vea, primero vamos a explicarle cómo se hizo ¿cómo se llama? Se construyó el último piso. Y después venimos al tercer piso, después vamos a la planta baja. No, va en secuencia. ¿Está entendido? Así tienen que hacerme, como se dice en la exposición, en secuencia. Primero plantea la ecuación y esa ecuación requiere algo en el gráfico y con eso va interactuando. No quiero que pierdan el tiempo. El problema me da 5 centímetros de distancia, la corriente 200 amperios, etc. Es decir, se demoran en decir los parámetros que ya le está dando en el problema. Eso usted ya debe conocer. Ahora lo que se quiere es resolver el problema. Vamos a resolver con esta ecuación. ¿Qué necesita esta ecuación? Estos vectores. ¿Cómo lo graficamos? De tal forma. Bien, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, Una pregunta. dígame. En ese ejercicio que usted planteó, las líneas de campo eléctrico se van al infinito, ¿verdad? Por supuesto, pero usted no va a hacerle tan lejos. Por eso dice del sistema. Ahora, si en una pregunta diga a una distancia por decir, de 1 metro desde el electrodo, ya cambia. Al decir del sistema incluye todo. También puede decirle un segmento, a ver, determinar la resistencia del sector desde el electrodo hacia una distancia de 1 metro, por decir. Y solo esa resistencia de ahí nada más. ¿Está entendido? Bien, ¿alguna otra pregunta? Para el primer ejercicio hacemos como el último ejercicio que nos mostró para la suposición. ¿Cómo? No le escuché muy bien. ¿Puede repetir, por favor? Para el primer ejercicio hacemos como el último que nos mostró el de la persona para la suposición. No, tiene que hacer lo que le pide el problema, nada más. Estamos claros, por eso debe leer el problema y ahí se da cuenta qué es lo que le está pidiendo. ¿Está entendido? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pongan presente en el aula virtual y en el Team y nos vemos el día de mañana. Por favor, ya los grupos empiecen a analizar los problemas para que puedan... Perdón. Hoy tenemos clases de problemas a partir de las 11 con ustedes, de 11 a 12. Entonces, de 11 a 12 quiero que ustedes ya tengan algunas preguntas con respecto al desarrollo de dichos problemas. ¿Está claro? Sí, Fidel. Ya, ok. Entonces nos vemos a las 11.